Muy buenas noches tengan todos ustedes y gracias por visitar una vez más el Templo del Jaguar. En esta ocasión les relataré una creepypasta muy interesante y al final estoy seguro que les sorprenderá. Por favor déjenme saber en un comentario si les gustó o si tienen algún relato que quieran compartir con nosotros. Ya por último, no olviden que pueden seguirnos en la página de Facebook del canal, de la cual les dejaré el link en la descripción de este video. Ahora sí, comenzamos. Las sirvientes. Hace poco me enteré de que mi abuela había muerto y había heredado la vieja casa de campo en la que vivía, a las afueras de la ciudad. Todos nos sorprendimos, incluso mi padre, que tenía mucho tiempo de no saber de ella, porque tenía una mala relación. No supimos exactamente cuándo, ni de qué murió. Los abogados que estaban siguiendo el procedimiento del testamento simplemente llamaron a mi casa, dando la noticia de que debíamos pasar a firmar unos papeles para terminar con los trámites legales. Por mi mente nunca cruzó quedarme con la propiedad. Pasaría un par de semanas arreglándola para ponerla en venta. Al llegar a la casa, me di cuenta que tenía algún tiempo deshabitada. Había muchos insectos por todos lados. Y por curioso que parezca, estos insectos no parecían tenerme miedo. No sé si me entiendan. La mayoría de los insectos se esconden al paso de las personas, pero estos no. Estos parecían observar qué era lo que estaba haciendo. Pasé todo el día sacando cosas de la recámara y limpiando lo mejor que podía, ya que sería el lugar donde me quedaría a dormir. La compañía de los insectos no me faltó en ningún momento. Aunque llegué a matar unos cuantos, los demás insectos solo se alejaban un poco y volvían a observarme. Ya siendo de noche y dispuesto a descansar, fui por las sábanas limpias que traje en el coche y acomodé todo para dormir. Los insectos ya no se encontraban en la habitación. Cuando desperté, tenía unos insectos enormes sobre mi cuerpo y había otros rodeando la cama. Me los quité de encima y salí corriendo de la habitación. Los insectos gigantes desaparecieron de inmediato, pero poco a poco me di cuenta que seguía rodeado de los otros más pequeños, que parecían observarme. Con el paso del día, me fui haciendo la idea de que había sido solo una pesadilla y continué con el trabajo de limpieza. Llegó la noche y finalmente me fui a dormir, cerrando con cuidado, con la idea de que no volvieran a entrar aquellos insectos. A la mañana siguiente me despertó un ruido. Alguien estaba rascando la puerta. La abrí lentamente esperando que no fuera algún animal peligroso. Era uno de los insectos gigantes, que colocaba cuidadosamente un plato de comida en el suelo. Después se retiró a una distancia segura. Con mucha extrañeza, acepté el regalo, creyendo que lo hacía como una ofrenda de paz por haberme asustado la noche anterior. Cuando di el primer bocado, las criaturas comenzaron a chillar emocionadas, las grandes y las más pequeñas. Esto sucedió durante 3 días. Al principio me cruzaba por la cabeza que tal vez me estaban engordando, hasta que una noche no me sentó muy bien la comida y enfermé del estómago. A la mañana siguiente, la comida fue muy diferente. Las criaturas trajeron fruta fresca. Además de traer comida, las criaturas ayudaban a recoger la casa, me acercaban la ropa e incluso me arropaban por las noches. Todo era muy extraño. Parecía tener todo un ejército de sirvientes. Así pasaron varios días, hasta que una noche desperté, escuchando gritos desde la entrada de la casa. Corrí hacia las escaleras y encontré a un hombre decapitado siendo devorado por los insectos, los gigantes cortando las extremidades, y los más pequeños alimentándose con lo que caía al piso. La escena era aterradora, y no sabía si intentaban protegerme de un ladrón o si había sucedido otra cosa. Como pude, regresé a esconderme al cuarto sin hacer ruido. A la mañana siguiente,
Las criaturas no me dejaron salir de la habitación. Desde la puerta los insectos gigantes me escoltaron de vuelta a la cama. Confiaba en que al menos sus motivos eran buenos. Me recosté nuevamente y unas horas más tarde, un fuerte dolor en el estómago me hizo caer al piso. Sentía como si mi estómago estuviera lleno de alambres con púas. Las criaturas chillaban emocionadas alrededor, y entonces sentí cómo mis vísceras se partían por dentro y cómo se movían insectos por debajo de mi piel. Fue entonces cuando me di cuenta de que las criaturas no estaban protegiéndome. Los insectos estaban protegiendo a sus crías.